Bueno, muy bien, acá vamos con la segunda parte de esta clase. Bueno, ahora vamos a pasar, a ver, denme un ratitito, a ver algunas de estas cuestiones con las que nos vamos a encontrar cuando estemos trabajando desde el punto de vista transcultural, que es el contexto cultural de la salud y los cuidados, y tiene que ver con las creencias culturales que influyen mucho en lo que las personas creen que es la causa de su enfermedad. ¿Sí? Contextos culturales comparativos de salud e enfermedad entre las culturas occidentales y las no occidentales, llamándose occidentales a América, Europa, eh, África, y las no occidentales, Asia, Indonesia, etc. Bueno, occidentales, causas de la enfermedad son causas biomédicas. Las culturas no occidentales, un desequilibrio entre humanos y naturaleza. Cuestiones sobrenaturales, tiene que ver con ideologías mágico-religiosas. El método de diagnóstico en las culturas occidentales es científico, se usa alta tecnología, está centrado en la especialidad, y la semiología es el estudio de los signos y síntomas para poder determinar una enfermedad. En las culturas no occidentales, el método de diagnóstico es naturalista, mágico religioso, holístico, mixto, global. Puede estar evaluando sintomatología no específica. El tratamiento para la cultura occidental es específico de la especialidad: farmacología, cirugía, radioterapia, reposo, en fin. Y en las culturas no occidentales es holístico, mixto, con hierbas, mágico-religioso, con cuestiones sobrenaturales, y también pueden hacer consultas biomédicas. Los practicantes en las culturas occidentales tienen estándares uniformes, o sea, todos los enfermeros trabajamos prácticamente de la misma manera, los bioquímicos apuntan a una ciencia de las biomédicas, los médicos a otros, ¿se entiende? Y en las culturas no occidentales son empíricos, o sea, basado en la práctica, en la observación y la práctica solamente. No hay método científico. Los criterios para la práctica no son uniformes, no todos hacen lo mismo, y la reputación está establecida en la comunidad, ¿sí? La reputación, la comunidad dice, aquel es más bueno, aquel no tanto, y no por cuestiones académicas. Bueno, sanadores culturales por grupo cultural y la naturaleza de la práctica. Bueno, chinos y el sureste asiático, herbólogos, combinación de productos de plantas, animales y minerales para restaurar el equilibrio entre el yin y el yang. Acupuntor, el tratamiento yin usa agujas para recuperar el equilibrio, el tratamiento yang usa la moxibustión o calor, ¿sí? A esas agujas que usa el yin se le ponen unas motitas de hierba, ¿sí? En la punta, que se encienden y manda calor a través de la aguja. El adivino busca consejo espiritual para la buena o la mala fortuna. El chamán tiene combinación de rezos, salmodias y hierbas para tratar las enfermedades causadas por factores sobrenaturales. Bueno, los nativos americanos, el chamán, combinación de rezos, salmodias y hierbas para curar la enfermedad de origen sobrenatural. Afroamericanos, la partera, que generalmente son ancianas, ¿sí? Las viejas, abuelas. Diagnósticos y tratamientos de enfermedades comunes relacionados con el parto, las mujeres y los niños. Espiritista, consejo espiritual, asesoramiento y rezos para tratar la enfermedad. Y los practicantes vudús, ¿sí? Quimbanda, umbanda, hierbas, tamborileo y ofrendas simbólicas para curar la enfermedad, alejar las maldiciones y proteger a la persona. Entre los hispanos tenemos a los curanderos, que usan hierbas, rezos y otros rituales para curar a la población, especialmente a los niños, ¿sí? Del empacho, del mal de ojo, de la culebrilla. Partera y matronas legas. Lego es el que tiene conocimiento coloquial, conocimiento del pueblo, que no estudió, que es empírico, ¿sí?
ayuda a las mujeres en el parto y cuidado del recién nacido. El yerbero o el herbólogo, tratamiento con hierbas tradicionales, sanadores y hueseros, masajes y manipulación de huesos y articulaciones, usado para tratar una variedad de enfermedades, sobre todo musculoesqueléticas. Los espiritistas adivinan el futuro e interpretan los sueños, trabajan a través de combinación de rezos, hierbas, pociones, amuletos. Para la enfermedad incluye esto la brujería. Los santeros, combinación de rezos, ofrendas simbólicas, hierbas, pociones y amuletos contra las maldiciones y las brujerías. Habiendo visto todo esto, vamos a ver ahora cómo será una primer entrevista de un enfermero que está realizando enfermería transcultural, ¿sí? Tiene que realizar preguntas abiertas. ¿Qué piensa que ha causado la enfermedad? ¿Sí? Porque si es alguien que tiene creencias sobrenaturales, te va a decir, no, lo que pasa, que los planetas, en fin. ¿Cómo quiere que lo ayudemos con sus problemas? Y te va a decir qué es lo que piensa desde su cultura, ¿sí? Las preguntas tienen que ser centradas. ¿Ha tenido este problema antes? ¿Hay alguien con el que usted cree que nos deberíamos comunicar para que conozca de su situación? Tiene que haber un contraste, ¿sí?, entre lo que vamos preguntando y lo que queremos encontrar. ¿Cómo es de diferente este problema al que tuvo anteriormente, que a usted le parece similar, pero que lo hace dudar? ¿Cuál es la diferencia entre lo que estamos haciendo y lo que piensa que deberíamos hacer por usted? Tener en cuenta la etnohistoria. ¿Cuánto tiempo llevan sus padres viviendo en este país? ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en este país? ¿Sí? ¿Cuáles son sus orígenes o antepasados étnicos? ¿Le influye su cultura mucho? Dígame por qué dejó su país de origen. La organización social de esta persona es muy importante. ¿Con quién vive? ¿Quién vive con usted? ¿A quiénes considera miembros de su familia? ¿Dónde viven los otros miembros de su familia? ¿Quién toma las decisiones por usted y su familia? ¿A quién acuden en busca de apoyo fuera de su familia? ¿Qué expectativas tiene de los miembros de su familia, varones, mujeres, viejos, jóvenes, etcétera? El estatus socioeconómico, ¿en qué trabaja? ¿Qué diferencia hay entre su vida aquí y en la que llevaba en su país? Ecología bicultural y riesgo de salud. ¿Qué ha causado su problema? ¿Cómo afecta o ha afectado este problema a su vida y a su familia? ¿Cómo trata este problema en casa? ¿Qué otros problemas tiene? Idioma y comunicación. ¿Qué idioma se habla en casa? ¿Qué idioma se lee y se escribe? A nosotros nos pasó ya un montón de veces en la tecnicatura que teníamos problemas cuando tomábamos exámenes escritos, y era porque los alumnos, los estudiantes, hablaban en castellano, pero no escribían en castellano, escribían en lenguas originarias, ¿sí? Entonces le costaba mucho, 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 tenían un lenguaje bastante coloquial al escribir, y entonces les costaba rendir con lenguaje académico, ¿sí? Bueno, ¿cómo debemos dirigirnos a usted o cómo debemos llamarlo? Ojo con esto, chicos. Esa tentación de decirle abuela, abuelo al adulto mayor, no. Esa persona primero puede no tener nietos. Segundo, puede que no le gusta, aunque tenga nietos que le digan abuelo, y mucho menos a alguien que no es su nieto, ¿sí? Así que tengan mucho, mucho cuidado en la forma en que se dirigen. Pregúntenle cómo quiere que lo llame, cómo se sentiría cómodo, porque a lo mejor es una persona que tiene aspectos culturales arraigados, como me gusta que me llamen por mi apellido. Pero no le agreguen el don ahí inmediatamente, por mi apellido, López. Exacto. No empiecen a decirle, ¿qué dice don López? No, eso es nuestra cultura. La de la otra persona es que le digan López. ¿Sí? Bueno, ¿qué tipo de comunicación le molesta o le ofende? Esto es súper importante, porque hay culturas que se tratan de usted,
Y nosotros los argentinos somos muy che, vos, viste. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, los tenemos que tratar como ellos quieren que los tratemos. Si es de usted, ¿ok? ¿Y cuáles son las creencias y las prácticas de cuidado que tiene esta persona? ¿Qué hace para mantenerse bien? ¿Cuáles son sus hábitos saludables? ¿Qué hace para mostrar afectividad a alguien? ¿Sí? Nosotros por ahí los argentinos somos de contacto muy estrecho. Bueno, ahora con el tema de la pandemia, chao contacto en los argentinos. Pero somos muy de tomar de la mano, de la caricia, ¿sí? Aún nosotros los enfermeros. Bueno, esto no es bienvenido por todo el mundo, ¿sí? ¿Cómo cuida de los miembros de su familia enfermos? ¿Qué hace para, ya lo dijimos, qué hace para mostrar su afectividad? ¿Qué cuidadores busca cuando se encuentra enfermo? ¿Qué diferencia hay entre lo que hacemos y lo que su familia hace cuando usted está enfermo? ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Me alegro que se entienda. Se me cayó el porta mouse. Bueno, ¿cómo me manejo para generar una buena impresión con una persona que no tiene una cultura como la mía? Saludar a los pacientes y sus visitantes, si es posible en su propio idioma. Si no es posible, bueno, ya veremos cómo nos lo arreglaremos. ¿De qué manera? Lo ideal es que generalmente van con alguien que puede traducir. Nos vamos a presentar, les vamos a decir cuál es nuestro nombre, le vamos a dar la bienvenida y les vamos a pedir que se presenten y expliquen qué relación tienen con el paciente las personas que lo acompañan. Damos las gracias por venir, pedimos hablar con el paciente en privado y ofrecer acompañar a los visitantes a la sala de espera, informar a los visitantes que los llamaremos cuando terminamos con el paciente, decirle al paciente nuestras intenciones, aclarar si el paciente quiere que alguien más como un miembro de su familia esté presente. Yo les diría que, de ser posible, hoy por hoy, hoy en día, intenten que siempre, que haya alguien más que ustedes y el paciente, ¿sí? Por estas cuestiones de violencia de género, violencia física, psíquica, etcétera. Perdón, ya vengo, mi perrito pide salir. Antes preferíamos quedarnos a solas con el paciente, pero ahora yo diría que, o por lo menos un compañero, alguien que me acompañe, ¿sí? No estar solos. Evitar hacer preguntas al paciente delante de la familia. Esto es súper importante, porque la ley de los derechos del paciente, la ley argentina, dice que es el paciente el que decide si la familia tiene que saber o no sus problemas de salud. No como antes, que se le informaba a la familia y la familia decía, no, no, que mejor que no se entere lo que le está pasando. No, ahora es al revés, exactamente al revés. La ley dice que el que tiene que saber es el paciente y es él el que nos dice si sí o no, si se lo decimos o no a su familia, a su entorno. Si el paciente necesita un intérprete, preséntate tú misma al intérprete, determina las cualificaciones del intérprete, asegurarse de que el intérprete puede hablar el dialecto del paciente, ¿sí? Muchas veces las lenguas, además, tienen dialectos, además por ejemplo, el otro día cuando, no sé si alguien vio las jornadas en donde disertó Janina Villaca, la alumna que está cursando prácticas de segundo y el resto materias de tercero, había palabras en inglés y las practicamos. Y bueno, mi inglés es yankee, es como hablar un poco de lunfardo, ¿no? Y así que bueno, tuvimos que buscar una aplicación que marcaba la fonética inglesa, que es más coloquial, es más académica, perdón. El yankee es más coloquial. Bueno, en fin, a asegurarse la compatibilidad de género, edad y etnia del intérprete con la preferencia del paciente y el tema de la conversación. Orientar al intérprete en nuestros propósitos y expectativas, por ejemplo, valor de dolor,
preferencias en la comida, o cuáles son las razones por las que acude a nuestra consulta, ¿sí? Aclara de antemano tus preguntas sobre la formación del intérprete, la compatibilidad con el paciente y la comprensión del intérprete de tus expectativas. Eso es súper importante porque un mal intérprete puede cambiar la historia. Presentar el intérprete al paciente, por supuesto, y moderar lentamente el ritmo de tu conversación y dejar tiempo para la traducción. Dirigir las preguntas al paciente, pedirle al intérprete que pregunte al paciente por retroalimentación y aclarar a intervalos regulares, observar las conductas no verbales y las verbales. Muchas veces el lenguaje no verbal es mucho más rico que el lenguaje verbal, ¿sí? Dar las gracias a ambos, al paciente y al intérprete, y preguntar al paciente con quién necesitará consultar, con quién nosotros tendremos que consultar sobre las decisiones importantes y cómo contactar a esa persona. Por ejemplo, un chamán. Bueno, ¿cómo lo contactamos? ¿Cómo hacemos que venga? ¿Sí? Observar la conducta no verbal y hacer corresponder el grado de distancia mostrado por el paciente, ¿sí? Por ejemplo, las culturas no occidentales, si te consideran una persona más importante que ellos, no te miran a los ojos. Y nosotros lo consideraríamos una falta de respeto, no me mira a los ojos cuando le estoy hablando. Sin embargo, para ellos, eso significa que sos una persona de mayor jerarquía, de mayor estatus social. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Se va comprendiendo esto? Ustedes dirán, ¿y qué hacemos? ¿Tenemos que hablar chino, japonés, alemán? No, no es así. Primero, lo que yo ya les decía, pueden tener servicio de intérpretes, y segundo, a esto que yo dije, bueno, ¿a quién quiere llamar? Al chamán, al brujo, quiero que venga el PAE. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ya lo vamos a aprender en la próxima clase, vamos a ver cómo hacemos cuando la persona confía en otra, que tiene que ver con su cultura, y que, bueno, puede modificar en un tanto nuestra conducta terapéutica, pero no en un todo. ¿Se entiende? Así que bueno, nos vemos dentro de 15 días. Cualquier cosa me consultan por WhatsApp. Nos estamos hablando siempre. Chau, chau.